Bienvenidos al webinar Hablemos de Nomads y la Cuarta Revolución Industrial. Nuestro experto invitado es Jean Camilo Vergara Gallo y este webinar hace parte del Ministerio de Educación y está enmarcado en el Laboratorio para la Innovación Educativa en la Educación Superior. Jean, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. La idea es que en los próximos 60 minutos y vamos a tener también un ejercicio de interacción al final importante en términos de hacer unas preguntas. Vamos a trabajar el tema, vamos a hablar de Nomads y la Cuarta Revolución Industrial. Este es un espacio que es bien importante reconocer. Esto es un esfuerzo que se hace desde el Ministerio de Educación gracias al Laboratorio para la Innovación Educativa de la Educación Superior, que con una serie de charlas como esta vamos a desatar una conversación importante alrededor de lo que implica precisamente ese ejercicio de innovación educativa en la educación superior y en la inserción de mercados laborales y todo lo que necesitamos en términos de formación de competencias en los roles y los perfiles en los próximos años. Bueno, vamos a arrancar entonces. De entrada, antes que nada, me presento. Soy Jean Camilo Vergara. Aquí hay algo importante que quisiera resaltar y es que parte del ejercicio y lo que les voy a mostrar hoy es un proceso que tiene que ver incluso con el ejercicio de conectar múltiples formas de ver el mundo, y un poquito eso fue quizá lo que pasó conmigo, porque inicialmente arranqué un ejercicio de formación en producción audiovisual, luego estudié comunicación social y por último me conecté con un ejercicio de una maestría en estética con énfasis en estudios urbanos, que me permitió como conectar un montón de cables en una serie de instancias, y básicamente aquí es donde puedo hablar de un ejercicio de nombrar y reconocer la pasión que tengo por la conexión entre datos y ciencias sociales, que en buen sentido es algo que vamos a hablar todo el tiempo y que vamos a conectar durante todo el ejercicio de este tiempo que vamos a estar aquí hablando. Parte de lo que quisiera también es entrar en un proceso como de aterrizar conceptos e irlos llevando a una instancia que tenga que ver como con la realidad. Vamos a tener muchos ejemplos que nos van a permitir anclar eso en cosas puntuales y un poquito decir cómo entender qué pasa con el ejercicio de formación, con las instancias educativas, con las industrias y con todos los talentos que se asocian a todos estos procesos. Entonces, así es como nos vamos a mover durante todo este proceso. Y sin más, arranquemos. Yo creo que hay algo importante y es algo que quisiera hacer dentro de todo este proceso, y es que parte de lo que hay aquí es que tenemos que hacer un poquito arqueología del término de nomad, porque si bien es un término que todavía continúa siendo nuevo y que empieza como a redescubrirse y que en buen sentido genera cierta interés al juntar dos palabras, un juego de palabras que plantean la conexión entre conocimiento y ese ejercicio de nomadismo que hay allí, casi que podríamos hablar de los nómadas del conocimiento en este término. Va a ser muy importante empezar a reconocer que incluso podríamos devolvernos hasta por allá, casi llegando a los años 70, finales de los 60, en un proceso en el que Michael Polanyi entró en un ejercicio de hablar de la dimensión tácita del conocimiento. Y esto nos enmarca un ejercicio importante a la hora de empezar a descubrir qué es lo que se quiere y qué es lo que qué es lo que se busca con la instalación y con la reflexión de el ser humano a partir de cómo se relaciona y cómo se conecta con cada una de estas instancias. ¿Qué ha venido pasando ahí? Que incluso ya una serie de años después, casi 30 años después, podríamos enmarcarnos en una nueva reflexión a partir de todo este concepto que se fue creando y reproduciendo durante los años y que nos fue conectando con una serie de posibilidades importantes, donde incluso aquí, en el caso de D-Hawk, con el nacimiento de la era caórdica, podemos empezar a entender un poquito que el conocimiento o el concepto empieza como a complejizarse un poquito, pero a entenderse también desde el sentido de decir, en medio de todo el caos y de las lógicas en las que nos movemos los seres humanos, ¿cómo vamos a empezar a entender de dónde está el conocimiento que vamos acumulando, sea un conocimiento formal o un conocimiento informal? Y eso incluso posibilitó por allá, a inicios de los 2000, entrar en un ejercicio de hablar de un poquito de cuál es la futurología o cuál podría ser la forma en la que vamos a entender ese futuro del conocimiento. Y en este caso, en manos de Berna Ali, entendimos
ese proceso y ese ejercicio de entender cómo incluso el valor de las redes empezaba a generar un sentido importante. Recuerden que aquí ya esto fue hace casi 2 décadas que nos adentramos en un universo en el que empezamos a hablar de redes, en el que empezamos a hablar de comunidades, en que empezamos a hablar de un conocimiento colectivo y empezamos a conectar una serie de instancias relevantes alrededor de todo este proceso. ¿Qué sucedió aquí? Que por allá en el año 2011 se juntaron el señor Cristóbal Cobo y John Moravec, que en buen sentido es el padre del término Nomad y al que le debemos, digamos, como todo este ejercicio de reconocimiento, pero fue muy necesario porque incluso aquí todavía en este momento no se hablaba del término en el año 2011. En el año 2011 hablábamos de un aprendizaje invisible y un aprendizaje que casi que podríamos verlo en todas partes y que parte del ejercicio de las conceptualizaciones y de las lógicas en las que vemos a lo que podría ser un nomad contemporáneo, podríamos empezar a decir, todo fue a partir de lo que sucedió en este momento histórico, porque creo que en el año 2011 fue un año de gran producción de literatura alrededor de este tema. Afortunadamente aquí también tuvimos la presencia, digamos, como de una visión latinoamericana, en el caso de Cristóbal, que pone su cuota de América Latina por el lado de Chile. En ese momento él estaba haciendo parte del Internet Oxford Institute y empezaba a producirnos, digamos, como una conexión de varios mundos que nos permitía abrir el espectro mucho más grande y empezar a conectar este proceso. Aquí, en esta colaboración, empezamos a hablar de aprendizaje ubicuo, de skills digitales, empezamos a hablar de todo el concepto incluso de nomads como un concepto que venía en emergencia, aparecía ahí dentro del proceso, pero que todo estaba ligado a un tema muy importante y es la creatividad y la imaginación que tenemos los seres humanos y las personas asociadas a todo este ejercicio de indagar, de ir más allá, de buscar una serie de posibilidades dentro del proceso. Es por eso que 2 años más tarde, realmente aquí ya John empieza un ejercicio de producción muy condensada, entendiendo muy bien lo que implica un ejercicio de hablar de una sociedad nomad. ¿Quiénes son esas personas que están allí, que van a empezar a comerse el mundo de una forma muy distinta? Fue en este momento de la historia en el que empezamos a entender que startups como WeWork empezaban a plantear una nueva redefinición de cómo empezábamos a trabajar, empezamos a hablar de los espacios colaborativos, de los makerspaces, ya no en un tema de esto es lo que va a pasar, sino en efecto verlo como tal en un ejercicio importante. Para ese año, incluso WeWork fue el modelo que le permitió a las nuevas oficinas de Facebook instalarse en una lógica mucho más horizontal y hablar un poquito de los ejercicios colaborativos en términos de empresas que se cambiaban de unas estructuras muy jerárquicas a unos entornos mucho más circulares o incluso más horizontales dentro de su forma de trabajar. Y eso se ve evidente dentro de lo que se planteó dentro de este ejercicio de la sociedad Noma que planteó John para el año 2003. Pero realmente un año bien importante fue el año 2015, en el momento en el que John Mora, junto a 33 signatarios originales, lanzan un reto del Manifiesto 15. Eso fue precisamente incluso arrancando el año, el 1 de enero, fue como una forma como de decir, vamos a resetear todo este proceso y vamos a hacer una gran declaratoria en el que esto no sea en nombre propio, sino que sea incluso lanzado de manera colaborativa y entregado sobre una lógica de creación colectiva, sobre una licencia Creative Commons 3.0, que incluso planteaba un proceso de anclarse en ella, resignificarla y entregarla en otra serie de posibilidades. Y yo creo que fue realmente este momento, en esta línea de tiempo que me atreví a plantear para este ejercicio, para volvernos y rastrear cómo fue que llegamos a ese concepto de sociedad nómada o de seres incluso de conocimiento que conectan desde el nomadismo y el conocimiento y que básicamente pueden ejecutar cualquier función o cualquier instancia desde cualquier parte del mundo, porque principalmente lo que empieza a estar en juego acá es que no me quedo quieto y que parte del ejercicio de mi conocimiento está anclado precisamente en ese no quedarme quieto y estarme moviendo, estarme conectando y llegar a unas nuevas instancias dentro de todos estos procesos. ¿Qué pasa aquí entonces? Que precisamente como una declaratoria de las características de esos nuevos trabajadores nomádicos, si cabe el término ponerlo así en español como una especie de traducción alrededor del tema, aquí se empiezan a resaltar una serie de contextos importantes y es que normalmente una persona que se instala en esta lógica
empieza a entenderse desde un ejercicio incluso de conceptualización bien interesante a partir de la apertura total, ¿cierto? Hablamos de un ser que invita todo el tiempo a compartir, que abre el conocimiento, que interactúa absolutamente natural dentro de las redes de las que hace parte, que todo el tiempo colabora, que es una persona que no para de aprender, que todo el tiempo está en ese ejercicio de conectarse y de aprender de una manera eh, sincronizada con estas lógicas globales en las que nos movemos y que en su ejercicio de colaboración empieza a plantear unos ejercicios bien interesantes y es que no se restringe ningún tipo de edad alrededor del tema, ¿cierto? Aquí se abandona un poquito los ejercicios clasificatorios de decir, ¿son estas personas ancladas en este tipo de edad o no? Si bien un perfil como el millennial, aquel digamos que pudo haber entendido un poquito la transición entre el hecho de no, haber nacido sin Internet, ser partícipe del hecho de que Internet llegara y cambiara una serie de comportamientos en las personas, generó un primer nivel como de personajes que creyeron en esta lógica de moverse por el mundo, pero esto responde más incluso a un ejercicio tradicional de evolución, de la forma en la que nos movemos, de la forma en la que pensamos, de la forma en la que conectamos los distintos niveles de aprendizaje. Y hoy precisamente estos trabajadores nomádicos son los que entran en una lógica precisamente de adaptarse más fácilmente a los nuevos entornos laborales, donde incluso hoy puedo estar en una silla, mañana en un café y luego en cualquier parte del mundo y en ese sentido no sentirme atado a una oficina como tradicionalmente la conocemos. Y esto se plantea precisamente a partir del ejercicio que reconoce John dentro de toda esta lógica y es donde la teoría del aprendizaje invisible se plantea desde cómo separamos las estructuras del control que restringen la libertad. Y ahí es donde está el gran reto y precisamente diría como el gran anclaje de lo que vamos a ver durante todo este tiempo. Y es que nos va a permitir empezar a decir un poquito de qué manera le quitamos el control a las estructuras que restringen esta libertad y nos permiten abrirnos a nuevas experiencias de aprendizaje basados precisamente en una instancia de libertad que no nos pone límite más allá de nuestro ejercicio de imaginación y de la forma en la que conectamos cosas. Que es bien interesante entonces convertirte en un gran curador de contenido, porque ahí es donde se abre la posibilidad de decir, listo, estoy aprendiendo, pero aprendiendo de qué fuentes. Estoy accediendo a unas fuentes de información y accediendo a esas fuentes de información de qué manera, con qué contundencia y cómo saco lo mejor de cada una de esas redes a las que pertenezco y las cuales hago parte. Por eso, cuando se empiezan a hacer toda esta serie de interpretaciones, no solo visuales desde el punto de vista infográfico, como le han ido pasando al término de Nomad, yo creo que John es absolutamente feliz con la gran variedad de interpretaciones que se han venido dando de todas sus lógicas. Cada quien lo interpreta y como vemos aquí, esto es una interpretación de la Escuela Internacional de Desarrollo del Talento, que basado en el concepto de Nomad de John, empiezan a de articulaciones para generar unas propuestas de valor para aquellas personas que buscan capacitarse, que buscan ingresar a los nuevos entornos laborales y empiezan a anclar en el término una posibilidad de hacer sentido a propuestas de valor como que soy gestor de conocimiento, que entiendo las lógicas de ser un nativo digital, que no tengo fronteras físicas, que la flexibilidad se considera como algo supremamente importante, que la pasión por el trabajo realmente es un skill que empieza a ser reconocido en una serie de instancias relevantes y por eso los ejercicios de relación interpersonal, de que haya alta tolerancia al fracaso, se convierten en cualidades importantes de cada uno de estos perfiles que se van desatando precisamente a partir de la evolución del concepto que se logra gracias a la liberación del término o del concepto para que se conecte con unas instancias importantes a nivel global. ¿Qué pasa aquí entonces? Que cuando empezamos como a descubrir todo este proceso, hay que entender algo muy importante y es que hoy debemos ser capaces de contrastar todo este ejercicio de los nomads o estas personas que son nómadas del conocimiento, entendido también a partir de una serie de lógicas de creatividad. Y aquí va a hacer mucho sentido hacer tres reconocimientos a todos estos procesos y es entender que sobre una lógica de una creatividad artística, a la imaginación y a la capacidad de originar ideas originales y novedosas, le vamos a cargar un gran valor importante porque precisamente esto es lo que hoy el Banco Interamericano de Desarrollo reconoce como la tríada perfecta para entrar en unos ejercicios de creación lo suficientemente robusta. Por eso, a la creatividad artística se le acompaña o se le debería acompañar de una creatividad científica
que es aquella que activa la curiosidad, el experimento, la forma de resolver problemas, y empieza a ser supremamente importante reconocer que haría falta como un tercer anclaje dentro de todo este proceso, y por eso aparece la creatividad económica como la responsable de entender que si juntamos tres seres humanos, o si fuéramos a pensar como quiénes serían los tres perfiles que debería tener una startup que nazca hoy, que nazca consciente, que nazca preparada, que nazca con las personas que la van a llevar de un punto A a un punto B lo suficientemente rápido, yo me atrevería a decir que hablaríamos de unos seres que, entendiendo el hecho de que son nomads, que nacen en una sociedad que tiene total apertura al conocimiento, que no hay fronteras, que ya no tenemos que pasar por una serie de aulas como las conocíamos hasta entonces, y que si me asento en cada uno de estos tipos de creatividad, podría empezar a tener un perfil interesante y un perfil perseguido, no solo por aquellos que están creando empresa o que están facilitando la creación de nuevos modelos de negocio, sino de ser parte de esos equipos de líderes de alto desempeño que están buscando las organizaciones para sacar adelante los retos que tienen por sacar adelante. Esta configuración que estamos viendo aquí, por ejemplo, es la que reconoce el BID como la combinación virtuosa para hablar de un ejercicio de economía creativa o de economía naranja, que es el gran concepto que se ha venido anclando desde hace unos años alrededor del proceso, que habilita realmente que estemos hablando de un ejercicio creativo importante. ¿Qué pasa aquí entonces? Cuando con esta gran combinación empezamos a entender hacia dónde nos vamos a mover dentro de todo este proceso, necesariamente aparece el concepto de innovación disruptiva como el resultado del hecho de que haya una serie de personas que, entendiendo la lógica en la que han venido estructurándose como nomads y como personas que activan sus distintos niveles de creatividad, podríamos incluso hacerle una nueva pregunta al término nomad, y es: ¿qué tanto es responsable hoy de que hablemos de que en efecto encontremos lógicas de innovación disruptiva dentro de lo que conocemos hoy en cada una de las instancias en las que nos movemos? ¿Qué pasa aquí? Que incluso un término como este, miren aquí, aquí podemos revisar la forma en la que ha venido evolucionando el concepto. Por lo menos este estudio que planteaba la fuente de EY hasta el año 2015 era un término que empezaba a ser suficientemente protegido para que empecemos a hacernos una pregunta, y es: ¿qué diablos es aquello que llamamos innovación disruptiva en un contexto en el que no se da per se, no se da gratuitamente, sino que básicamente es el resultado de que hay una serie de seres humanos detrás que han venido conectando los puntos, que han venido haciendo las distintas posibilidades de llevar todos estos procesos hacia un siguiente nivel y elevando la forma en la que los seres humanos nos empezamos a hacer mejores preguntas, ¿cierto? Aquí, esta instancia incluso nos plantea casi que una forma de graficar aquello que no entendemos muy bien, porque incluso una palabra como disrupción casi que se trae completamente desde el anglicismo disruption y se inserta en un lenguaje como el nuestro a partir de una posibilidad incluso de significarlo y entenderlo. Y hay algo muy importante, y es que solamente hablamos de disrupción cuando empezamos a entender que yo entrego tanto valor en la propuesta en la que estoy haciendo como industria, como creador, como alguien que se ocupa de resolver un problema y de conectar con un ejercicio de mercado, empezamos a sobrevalorar todo este ejercicio de entrega de valor a las personas y desbordamos la entrega de valor. ¿Qué pasa aquí? Que se empieza a perder un montón de instancias, y en ese sentido es supremamente recoger toda esa entrega de valor y entregarla hasta donde las personas la valoran. Eso solo va a ser posible de entender basados en que existan una serie de seres humanos que entiendan lo que implica el hecho de yo empezar a crear un nuevo producto, un nuevo servicio, que las personas deben empezar a entender por partes, porque si no sucede un poquito, y es que hago algo tan bien que incluso sobrepasa las lógicas del mercado y entro en un proceso en el que quizá las personas no lo terminen de entender. Pero ¿qué pasa aquí entonces? Que hoy la traducción de todas estas lógicas empezamos a incluso apelar a unos procesos mitológicos, incluso para decir: aquellos seres humanos que se reúnen y empiezan a hacer la diferencia y empiezan a configurarse como seres que en buen sentido, si lo fuéramos a trabajar a nuestros lenguajes, la sacan del estadio, lo hacen muy bien, van más allá y crean empresas ganadoras.
los empezamos a denominar unicornios, ¿cierto? Y incluso eso es una portada de Fortune en la que incluso empezamos a entender que un unicornio puede tener una sudadera con una capucha, y que eso se traduce puntualmente en la persona que está detrás, en ese ser mitológico que empieza a verse. Y la gran pregunta aquí, ¿será que esos unicornios o esas unicornios fueron creadas precisamente por esos nomads que se fueron formando dentro de un ejercicio, de manera natural, accedieron a una serie de conocimiento, conectaron los cables como debería hacerse? Y allí es donde empezamos incluso a entender hoy que fotos como esta, que son básicamente como el top 10 de lo que podemos entender hoy en términos de quiénes son los que están en ese escenario de la disrupción, de traducir ese nomadismo del conocimiento a una serie de capacidad muy grande de generar muchísimo valor económico, y entender que aquí casi que podríamos traducir una guerra de mercado. Vemos que tanto la primera como la tercera, son compañías del mercado asiático, puntualmente de China, y empezamos a entender que se va haciendo como una especie de guerra de mercado a partir de la penetración de cada una de estos unicornios dentro del mercado. Pero ¿qué hay aquí realmente? Si fuéramos incluso a agrupar todos estos unicornios, podemos ver que en el último gráfico, en el que tenemos a todo el extremo de la derecha de la pantalla, eh, más de, más de 280 empresas que hoy se pueden considerar unicornios solo representan el 42% del total de las compañías. Y tan solo 7 de ellas representan el 30% del total de esas compañías. Aquí hay un tema importante a reflexionar alrededor de esto, y es que la gran pregunta por todo esto es la capacidad y la fuerza laboral que tienen todas estas compañías asociadas a las competencias que están instaladas para poder garantizar que estas compañías superen el billón de dólares en términos de ventas. Y ahí es donde hace mucho sentido el hecho de entender la conexión entre el mercado y los seres que están detrás, garantizando que eso realmente sucede. Y para allá es para dónde vamos. ¿Qué sucede aquí entonces? Que incluso anclados un poco en una forma de entender las compañías de hoy, este estudio de EY que tengo en pantalla incluso plantea un ejercicio de reflexión, continuando con el tema de la naturaleza, que la biomimética siempre va a funcionar muy bien para hacernos entender esto hacia dónde va. Hay una clasificación de compañías en términos de orugas, de crisálidas y de mariposas, que nos va permitiendo incluso entender que hoy, por ejemplo, una compañía como la mariposa, que es aquella que entiende el mercado, que es capaz de pensar en un ejercicio de transformación, que le apunta y se apalanca en el crecimiento como una instancia, es porque tuvo que haber sentido la urgencia en ese escenario de ser una empresa crisálida con una serie de personas y de seres humanos detrás que estaban entendiendo toda esa lógica hacia dónde se iban a mover, entendieron que tenían que transformarse y que no era una opción, que era precisamente una consecuencia de su ejercicio de existencia, que es un poco lo que le pasa a cada uno de los perfiles que estamos analizando alrededor de este proceso. Pero ¿qué pasaba en un principio? Que naturalmente no sentían una urgencia de disrupción, y se enfocaban un poco también en entender que el modelo actual de negocio era lo que, si bien venía dando plata, tenía que seguir haciendo eso porque es la forma en la que me voy moviendo. ¿Qué viene pasando ahí? Y por eso puse la secuencia a la inversa, y es partiendo de aquellos que ya volaron, entendiendo a aquellos que estaban a punto de salir de la crisálida y anclándome un poco en estos que están en la lógica oruga, que en buen sentido son la gran mayoría de las organizaciones que tenemos hoy, pequeñas, medianas, algunas grandes, que están precisamente en esa gran incertidumbre de cómo entender ese cambio, cómo entender ese proceso de inserción en un nuevo mercado, pero entendiendo también en principio que tengo que hacerlo a partir de los talentos y de las personas que atraigo a este universo. Y en ese caso, el Nomad se convierte en la gran persona que me va a permitir realmente ser partícipe de ese campo de juego. ¿Qué ha venido pasando aquí entonces? Que empezamos a hablar de una gran posibilidad, y es aquellas organizaciones capaces de entender que tienen que seguir trabajando con lo que les ha venido generando ingresos, pero que también tienen que ocuparse de ese futuro y esas lógicas hacia las cuales nos vamos a mover en términos de próximos pasos o de planeación estratégica de los próximos 2 años, porque incluso un largo plazo hoy sería hablar de 2 años. Alguien diría, no, largo plazo deben ser 5.
larguísimo plazo hoy son 2 años. Las iteraciones y las formas en las que nos movemos realmente son lógicas importantes. Ahora, ¿qué caminos eligen todas estas compañías? En buen sentido, es pensar en varias velocidades al mismo tiempo. Y esto tiene que ver incluso con un proceso importante y es este esquema en el que las empresas con perfiles ambidextros plantean un ejercicio que lo va a leer un poco de izquierda a derecha en el sentido de decir, aquello que está en el escenario blanco es el escenario tradicional, aquello que está en el escenario gris es el horizonte 2 en el que voy a empezar a pensar en un modelo de crecimiento y en una lógica de hacia dónde me voy a mover. Y el escenario futuro es precisamente ese escenario en el que voy a ser capaz de empezar a pensar en un futuro mientras emerge en la medida en la que tengo talento asociado a estarse preocupando por la empresa que vamos a hacer en el futuro, no por la que soy hoy. Y miren que ahí en la parte de abajo, cuando hablamos del ejercicio de liderazgo, el ejercicio de liderazgo se despliega desde una lógica importante y es que pasa desde un liderazgo tradicional y adaptativo, que es bien importante y reconocido dentro de una lógica Nomad, a pasar a un escenario ambidextro, que qué quiere decir, que entiendo lo mejor de los dos mundos, sé que en el primer escenario es en el escenario donde estoy generando los dividendos de hoy, donde estoy generando la caja de hoy, donde estoy generando lo que me permite operar el día de hoy, y me voy a mover hacia un tercer escenario donde aparece el rol y el liderazgo emprendedor como lo más importante, porque estoy hablando de un ejercicio de exploración y de investigación que crea valor. Por eso hablamos de que ese es un horizonte 3. Y en ese sentido, hoy las organizaciones con perfiles ambidextros son aquellas que son capaces de tener en cada uno de estas casillitas o en cada una de estas verticales personas que agreguen valor. En el caso del centro, personas que sean puente y que sean capaces de entender cómo es mi día a día, pero adicional a eso, entender que me debo ocupar del futuro en la medida en la que va emergiendo y lo voy entendiendo, porque también eso es importante dentro del proceso. ¿Qué pasa aquí entonces? Que si fuéramos a ver un flujo de esas ideas o de cómo piensa ese cerebro ambidextro, es un cerebro que empieza a entender que desde el ejercicio de generar y proyectar y voy a empezar a hacer un ejercicio de validación de las mismas, voy a iterar en ellas y si por ejemplo esas ideas van conectando mucho con mi modelo de negocio tradicional, pues simplemente es una lógica de escalar lo que sucede allí. Pero si por el contrario son ideas que conectan poco con el negocio de hoy, quiere decir que hay un gran guiño a una posibilidad de crear un nuevo negocio y por ende empezar a explorar unos nuevos mercados de los cuales me debo ocupar. Ahí es donde se ancla el gran perfil Nomad dentro de este proceso porque empieza a fluir hacia una lógica ambidextra porque entiende lo que pasa en el día a día, pero se proyecta a futuro y en buen sentido hace que sus ideas caminen, en este caso, por el camino amarillo, que es el que nos lleva hacia un cambio de paradigma y hacia un cambio dentro de los modelos de negocio que se tienen dentro de las organizaciones. ¿Qué sucede aquí entonces? Que hoy hay 5 factores que se reconocen dentro de todo este proceso que son los que nos permiten entrar un poco a poner sobre la mesa esas ocupaciones por entender qué pasa con esta cuarta revolución. Y miren que aquí, esto es una encuesta que plantea el equipo de EY también en un proceso en el que se hizo una encuesta tanto a inversores como a directivos de compañía, donde empezaron como a preguntarse y aquí llegamos como a los 5 grandes escenarios en los cuales nos vamos a mover en los próximos años. Hablamos de innovaciones tecnológicas, esto es algo que reconocen más los CEOs, como lo vemos aquí con un 80% versus un 57% del lado de los inversores, que básicamente van a ser los escenarios de disrupción en los que nos vamos a meter. Por ende, ahí tendríamos que pensar en cuál es ese perfil Nomad que entiende la lógica de la tecnología y la innovación que hay ahí detrás. Los nuevos modelos de negocio, aquí en buen sentido lo comparten más los inversores porque ellos entienden que sobre unas lógicas de nuevos negocios voy a ser capaz de invertir más dentro del proceso. No es tan relevante incluso para el escenario de los CEOs, aunque le dan un tema de importancia y de relevancia. Pero miren que un tercer factor se vuelve importante y es los cambios regulatorios. Esto hace que un negocio hoy tenga un escenario propicio o no. Y va a ser muy importante reconocer esto del proceso y eso se convierte en una gran skill para los talentos que están resolviendo el tema. Y por último, y no menos importante, los cambios de hábitos del consumidor, que miren que aquí vemos como unas especies de flechitas que llegan al cerebro de esas personas. Y es un poco lo que pasa hoy, es que el gran paradigma en el que estamos es cómo empezamos a predecir esos comportamientos de las personas a partir del análisis de sus comportamientos. Y eso se convierte en algo supremamente relevante y es lo que vamos a ver durante todo este proceso. Al final, ¿hacia dónde va toda esta lógica? Y es que
Incluso miren, Klaus, cuando planteaba este ejercicio desde su reflexión industrial, hablaba de que afectará la esencia misma de nuestra experiencia humana. Cuando Klaus Schwab hacía esta reflexión sobre este proceso, hacía una gran declaratoria, y digamos que un poquito a Klaus le debemos un poquito esa paranoia que tenemos de se nos van a acabar tantas labores que tenemos hoy, pero nos quedábamos un poquito callados con todas las otras que se creaban. Entonces, perdíamos 47 y se crean 150, por poner un ejemplo. Y aquí es donde hace mucho sentido, a partir de estos grandes titulares que son los que empiezan a emerger por todos lados, empezar a entender hacia dónde nos vamos a mover en la formación y en la conexión de todos estos talentos, hacia dónde lo vamos a anclar. Yo quiero empezar a tener una serie de ejemplos alrededor de todo esto y por eso me hace mucho sentido que analicemos un desafío a partir de un universo como el sector retail, donde hablamos de confección de prendas de vestir, ¿cierto? Que eso nos ayuda un poquito como a anclar todo este proceso, porque al final vamos a condensar esto en 4 grandes aprendizajes dentro del proceso para que tengamos un ejercicio de discusión al final. ¿Cuál es el aprendizaje invisible que caracteriza a los nomads detrás de una posible solución en un escenario como estos? Y aquí viene el reto y es, ¿cómo responder a las necesidades de múltiples tallas en los clientes sin producir más de la cuenta? En un escenario como el sector del retail, de la confección, una de las cosas que sucede, estamos inmersos en un tema en el que producimos más de la cuenta porque no sabemos entender muy bien cuál va a ser el nivel de demanda. Y aquí quisiera ponerles un ejemplo a partir de cómo una compañía japonesa resolvió el tema que nos va a permitir anclar un poquito la reflexión después del video. Veamos este clip. Your smartphone is ready. Begin measurement. Keep going. You are almost done. Measurements complete. Aquí podríamos hacer un poco la reflexión desde este ejercicio y es que se juntan tres necesidades importantes y es entender las necesidades del sector y para eso necesito tener un sentido supremamente agudo de investigación, de entender a los consumidores, de saber hacia dónde me muevo, para poder entender que una captura inteligente y creativa de datos es necesaria dentro de este proceso y hablar al final de un modelo crowd de anticipación. Porque miren que normalmente este desafío, si lo fuera a resolver una compañía hoy de una manera tradicional, tendría todos los antecedentes o todo el ambiente, digamos, no propicio para crear una lógica que básicamente le resolviera el tema en segundos. Y aquí, pues, en el clip parece muy sencillo la forma de conectar los puntos, pero eso obedece puntualmente a una serie de apalancamientos en la habilitación de la tecnología, entender lo que podemos hacer de una manera colectiva y de poner el reto a las personas para resolver un tema que empieza a convertirse en un gran valor. La pregunta aquí es, ¿cuánto vale los datos que empieza a obtener esta compañía a partir del hecho de tener las configuraciones de masa corporal de cada una de las personas que son clientes de sí misma? Eso es una gran pregunta que debe empezar a resolverse con nuevos modelos de negocio y que precisamente ahí es donde se ancla todo el proceso. Entonces, ¿cómo haría un nomad en cada una de las industrias para entender todo eso? Entonces, hay varias posibilidades, usando tecnología, preguntando a las personas, comportamiento, haciendo que cumplan tareas. Esto es algo supremamente importante porque ahí es donde voy a tener la capacidad de confrontar todo el tiempo que lo que estoy planteando como una posibilidad en efecto funciona y conecta al final de todo este proceso. Y aquí viene un verbo que me gusta mucho y que quiero dejar como un gran aprendizaje de todo este proceso y es cómo vamos a empezar a anticiparnos, ¿cierto? Entonces, anticipar es un verbo
que debo ser capaz todo el tiempo de empezar a conjugar, porque hoy ya no puedo darme el lujo de que algo, digamos, se ponga enfrente de mis narices y yo no me haya dado cuenta o no haya por lo menos previsto que fuera algo natural al negocio y que se viniera. Y para eso son los datos dentro de todo este proceso. Al fin de cuentas, una gran pregunta, y por eso la dejo resaltada. ¿Cuáles son esas necesidades humanas que estamos siendo capaces de leer hoy para agregar valor sobre ellas mismas y en ese sentido ser lo suficientemente contundente con todo este proceso? ¿Qué pasa aquí entonces? Cuando hablamos de necesidades humanas, normalmente creemos que esas necesidades tienden a ser infinitas. Y lo que pasa realmente es que son finitas, son pocas, son clasificables y vamos a ser capaces de entrar en un ejercicio de satisfacción siempre y cuando entremos en un proceso de cada vez más volvernos más agudos en los procesos de escucha con los seres humanos con los que trabajamos y con los que conectamos. Aquí voy a hacer 4 reflexiones finales importantes a partir de estos 4 personajes que quizá algunos de ustedes hayan visto y conectado, con seguridad en algún momento se han topado con algunos de ellos. Ahí tenemos al señor Maslow, al señor Max Neff, ambos, los del lado izquierdo, ya fallecieron. Tenemos al señor Tim Brown, que hoy sigue siendo líder de todo este escenario de IDEO y lo que han venido proponiendo en los últimos años como modelos de disrupción. Y por último, y no menos importante, a una de las damas de todo este proceso, que es Anna Rosling, que ha venido tomando, digamos, las banderas de Hans Rosling, que era su suegro, que murió también el año pasado y que desde la dirección del Instituto Karolinska en Suecia nos planteó una serie de paradigmas a los cuales vencer. Voy a tratar de ser rápido para que tengamos el espacio para las preguntas que me interesa alrededor de todo este proceso. Y va a haber un primer principio y es, sobre toda esta lógica y anclado puntualmente un poquito como en las reflexiones de lo que nos permitía hacer Maslow, era el ampliar esa visión del centrado en el usuario. Y aquí va a ser muy importante y muy relevante devolvernos al momento histórico en el que un personaje como Maslow, que tenía una serie de declaratorias alrededor de la seguridad, el amor y la autoestima como temas supremamente importantes y relevantes, y lo van a ver al final que no son menos relevantes precisamente dentro del reconocimiento que estamos haciendo hoy, y es que hoy hablamos de que cada vez nos conectamos más con el hecho de ser bueno y de ser decente, y eso es algo que se nos ha venido perdiendo dentro del proceso de conectar con la agregación de valor. ¿Qué pasaba aquí? Que en lo que nos planteaba Maslow, hablábamos de este modelo tradicional en el que planteábamos un ejercicio en el que esta pirámide se volvió casi que un común denominador en todas las clases de psicología, en las clases de mercadeo, en las clases de entendimiento del usuario. Pero precisamente esta pirámide ha venido evolucionando en una serie importante de lógicas y hoy precisamente lo usan las compañías de gestión del talento para empezar a reconocer qué tan conectados están los empleados con su proceso, digamos, dentro de una organización, pero también pasan cosas de este nivel, ¿cierto? Y es que a partir de un modelo memético, porque esto básicamente es como una especie de mofa basada en un tema visual. Esto es un meme que posiblemente debería salir es más en LinkedIn que en Facebook porque es un poquito más inteligente, pero incluso lo podríamos llevar a un nivel de estos en los que incluso empezamos a decir, hoy reconocemos a la energía y a la conexión a Internet como instancias más valorables que incluso las necesidades fisiológicas. Y eso empieza a ser un paradigma importante a la hora de reflexionar sobre cómo nos conectamos hoy los seres humanos y cómo entendemos ese más allá del usuario dentro del proceso. Por lógicas como esta, esto es un meme que normalmente sale los días previos a un Black Friday, a un Cyber Monday y a todas las lógicas desbordadas, digamos, de capitalismo que tenemos, y se plantea incluso pidiendo disculpas a Maslow por el uso de su pirámide, se plantea como última instancia, o sea, piensa en un montón de posibilidades antes de ir a comprar. Esto configura un nuevo comprador y configura una nueva forma de leer a las personas, y ahí es donde el Nomad entra en un ejercicio natural de ser parte de todo este proceso, porque trabaja para una compañía que tiene que generar riqueza, pero él a su vez también es un consumidor de todo este proceso, por eso trabaja con un nivel de conciencia cada vez más claro, porque no es ajeno a lo que produce y a lo que conecta y a la forma en la que esta cultura lo lleva. ¿Qué sucede aquí? Que se reconoce esta pirámide que vemos acá, la tengo partida para que se pueda ver completa, básicamente se completa así, parte de una base donde entramos en un ejercicio importante. Esto es una reflexión que se hace desde una compañía que se llama Ben & Company y empiezan a entender que esa nueva pirámide, digamos, plantea un ejercicio desde lo funcional, desde lo emocional,
llevado hacia los cambios de hábito de vida, y por último hablamos de un ejercicio de impacto social desde una lógica de autotrascendencia. Esto viene a ser supremamente importante porque ahí es donde empezamos a conectar con distintas posibilidades hacia dónde nos vamos a mover y hacia dónde ese ser humano, anclado desde el principio en un ejercicio de autotrascendencia, entiende hacia dónde nos vamos a mover. Vamos a dar los siguientes pasos dentro del proceso. ¿Qué pasa aquí entonces? Que precisamente hay un gran reto, y es, basados en un concepto como este de la infoxicación, ¿yo cómo voy a ser capaz de hacer lectura frente a un mar de posibilidades que hay dentro del proceso? Quiero que veamos el siguiente clip, que es bien interesante para anclar este concepto. Infoxicación. Estamos intoxicados de información. Antes tenías 5 amigos. Hoy tienes 500. La sal era blanca. Hoy es de colores y de sabores. Si tenías sed, bebías agua. Ahora puedes catar 100 aguas diferentes. ¿No te gusta tu nariz? Perfecto. Elige otra. El color azul era azul. No cobalto, lavanda, lapislázuli o marisma. Ya no te casas para toda la vida. Te pasas la vida casándote. ¿Un café o un trapuchino orgánico con leche de soja y sacarina glaseada? Body combat, tai chi, spinning. ¿Hace alguien gimnasia? Infoxicación. Miles de opciones, millones de dudas. Hay decisiones que se toman solas. Este es un ejercicio que hacía precisamente el equipo de Mercedes-Benz hace ya unos años, y que entra en un proceso importante de conexión con reflexionar acerca de qué nos pasa, cómo nos estamos moviendo y hacia dónde vamos a agregar esas lógicas de valor. ¿Qué pasa aquí entonces? Miren que en este marco, digamos que siempre lo que rodeaba todos estos ejercicios de reflexión alrededor de, bueno, ¿cómo sé que realmente estoy agregando un valor y cómo sé que estoy dando los resultados puntuales? Siempre terminábamos llegando precisamente a la lógica del EBITDA, que en el escenario de la creatividad económica es supremamente importante y relevante, y parte del ejercicio que se plantea ahora es: ¿qué tal si le damos una nueva resignificación a este modelo de EBITDA y podemos llevar incluso a que esta palabra se cambie hacia una instancia o se reflexione haciendo un juego de palabras que seduzca un poquito, que mueva un poquito la cabeza? Y es, ¿qué tal si el EBITDA se traduce como ese bienestar irradiado al transformar los datos en anticipación? Miren que aquí ese es el gran reto que se tiene hoy en la gran mayoría. Yo sin datos hoy empiezo a trabajar a ciegas. Sin datos hoy soy una persona que no empiezo a tomar decisiones basadas en datos y basado en las investigaciones como resultado de todos esos datos. Y ahí es donde podemos tener un ejemplo importante a partir de las lógicas que se nos dan hoy, ¿cierto? Aquí vamos a ver un clip en el que se plantea un paradigma importante, y es tomar una decisión frente a si voy a comer vegetales o si voy a comer pizza. Hoy esa decisión, ¿por qué puede estar mediada y hacia dónde nos podría llevar la reflexión de la misma? Veamos este clip. Are you guys hungry? Yep. Let's get groceries. Groceries. Pizza. Groceries. Whichever gets here faster.
Thank you. Common Sense Robotics, moving things faster. 5-minute order fulfillment. Zero capital expenditure. Guaranteed profitability. Faster than pizza. Miren que aquí anclados en un concepto como precisamente tan rápido como una pizza, en esta conexión precisamente de agregación de valor versus el ejercicio de la penetración de la tecnología y el uso de la misma, plantea que un empresario no tiene que adquirir la tecnología, que incluso al final la compañía da como todas las características y dice, bueno, mira que no tienes que adquirir esto, yo eso ya lo adquirí, cómprame el servicio, porque realmente estamos hablando de una agregación de valor donde la tecnología, en buen sentido, baja su protagonismo y lo que empieza a importar es qué soy capaz de hacer con esa tecnología, cómo conecto el hecho de que esa tecnología exista y agrego un valor precisamente a la emergencia de nuevos modelos de negocio. Eso en cuanto a ese primer principio que tenía que ver como con reimaginar o repensar todo el ejercicio del centrado en el usuario o ampliar el concepto de centrado en el usuario. Nos metemos en este segundo para reimaginar la viabilidad y eso tiene que ver con una instancia importante y es que cuando entramos en una gran reflexión que nos permitía hacer Max Neef por allá en los años 80, Max Neef era un personaje que entraba dentro de un proceso importante de conectar desde la fuente y sobre toda su teoría de desarrollo a escala humana empezó a resignificar el hecho de ser bastante, digamos, como provocador frente a los modelos económicos tradicionales y lanzar frases como esta que hacía que se reflexionara un montón alrededor de esto. ¿Qué le debemos a Max Neef? Le debemos el hecho de que tengamos esta maravillosa matriz que nos ayuda a entender las necesidades y satisfactores humanos basados en 4 instancias importantes que yo creo que caracterizan muy bien a un nomad en una parte importante de la pirámide. Aquí es como si lo hubiéramos invertido. Empezamos por un ejercicio de subsistencia, protección, afecto, nos vamos moviendo hacia instancias como entendimiento y participación. Y me voy a concentrar en estas dos, que son las que habilitan un ejercicio de creación, y por eso las resalto aquí como configuraciones esenciales de un nomad. Porque aquí es donde aparece la curiosidad, la receptividad. Normalmente los escenarios de ocio han sido llevados a un escenario no son escenarios, digamos, como de pérdida de tiempo, no son capacidades de creación, sino que se ven como precisamente esas instancias de estoy perdiendo el tiempo. Y no habrá escenario más importante para la creación y para la emergencia de una conexión importante con el conocimiento, con ese aprendizaje invisible, que sea a partir de las lógicas del ocio y de la creación. Por eso ahí, al final de toda esta matriz y de todo el aprendizaje que nos puede dar el modelo de Max Neef del desarrollo a escala humana, podemos hablar de un ejercicio identitario llevado a un modelo de libertad que casi que no nos pone límites como seres humanos y nos activa precisamente a ser los generadores de nuestro propio conocimiento. Por eso, una de las principales características del Nomad quizá sea el autoaprendizaje dentro de cada uno de estos procesos. Por eso quiero que veamos este clip que nos conecta. Every idea has the potential for greatness. We can drive progress. We can embrace the present. This is not about where we are, but about where we are going. Miren que a partir de la reflexión que podemos hacer de este ejercicio, el clip que acabamos de ver, aquí tengo completo el texto el que acabamos de escuchar. Al final hay una reflexión importante, se trata de a dónde vamos, ¿cierto? No de quiénes somos. Y realmente se convierte en una gran reflexión precisamente de
por qué es tan importante reflexionar a partir de cuáles son esos valores y esas lógicas que mueven a un Nomad hoy, y es precisamente el hecho de todo el tiempo estarse preguntando hacia dónde vamos, ¿cierto? Y ahí es donde el tercer principio empieza a ser supremamente importante y empieza a llevarnos a hacer un ejercicio medianamente concluyente, y es ese diseño para la evolución. ¿Qué pasa en un ejercicio de la evolución? Y para esto yo creo que un Tim Brown y todo el equipo de IDEO, desde sus lógicas de haber insertado el modelo del design thinking como una de las lógicas más cambiadoras de paradigmas en los últimos años en términos de cómo el diseño se adentró en la vida de todas las industrias y empezó a ser un concepto supremamente importante para ser capaz de entender el por qué hago lo que hago. Y él hace un llamado bien importante a la hora de conectarnos con esto, y es entender que la biomimética, o esa necesidad que tenemos de imitar a la naturaleza, se convierte en un gran llamado al proceso. Por eso en su último modelo, digamos, IDEO plantea una lógica de circular design, donde incluso eso hace un gran cambio de paradigma mental en términos de incluso borrar un poquito y decir, venga, lo que veníamos haciendo bien, pero desde un diseño circular para no tener que ir a atacar un problema a la mitad de camino, es supremamente importante. De ahí es que nace un poco el hecho de hablar de que la basura es un error de diseño, y empezamos a entender que en una lógica como producir, consumir y tirar, hoy no debería existir ningún modelo que crezca sobre esa lógica. Y una lógica de producir, consumir y reintegrar se convierte en un gran aliciente alrededor de hacia dónde nos vamos a mover y cómo vamos a integrar dentro de ese proceso. Por eso, aquí hay algo importante. Hace un par de semanas, los Nomads, digamos, esos personajes que están siendo parte de los modelos disruptivos de Google, hicieron un vuelco total a la hora de cómo presentar sus productos, de cómo entender dónde están las inspiraciones y de cómo conectar estas posibilidades. Y me llamó mucho la atención, y por eso quise traer este clip acá, porque cuando Google hace la presentación de sus nuevos desarrollos, tanto en hardware como en software, donde hay una preocupación importante por los materiales, tienen una gran declaratoria incluso hacia dónde se van a mover, y por eso es pertinente que la revisemos, porque detrás de esto hay una serie de perfiles importantes y relevantes alrededor de todo este proceso. Miren esto. What if everything we made started with the environment in mind? Every product, every process, every material we use. What if sustainability was at the beginning of the process instead of tacked on at the end? I think design is about solving problems, not just making something look pretty. You have to look beyond what goes inside of it and think about how the greater world will be affected by what we leave or don't leave behind. Sustainability is embedded in every step of the way, very early on when we're selecting something like, say, materials, all the way to how is the product going to be serviceable. So it's really end to end. By putting sustainability at the core, we're able to use even more post-consumer recycled materials, like turning used plastic bottles into the fabric of our Google Nest devices. This isn't always the easiest path. In some cases, we've had to innovate and create new materials, and rethink how they go through the production and manufacturing processes. We're working towards making our products last longer and partnering with communities to end our reliance on the extraction of raw materials by reclaiming and repurposing them. But there's more that needs to be done. I think our moral obligation is to leave the planet better than we found it and to give back to Mother Nature. A raíz de este clip es que planteaba el ejercicio precisamente de los largos plazos dentro del proceso, y es, miren que Google se pone una meta, y es que en los próximos 2 años el 100% de sus productos van a ser hechos con material reciclado, y hoy el 100% son carbono neutral.
¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que están generando como huella de carbono es neutralizada por alguna acción en el planeta que implique compensar esa huella de carbono que se ha venido generando. Casi que uno viendo este clip pensaría más en que estoy viendo un video de National Geographic y no un video de una empresa de tecnología o de la empresa de tecnología más importante del mundo actualmente. ¿Qué pasa aquí entonces? Cuando nos adentramos en el último principio y es el de construir una narrativa fuerte, acabamos de ver un gran ejemplo de una narrativa contundente alrededor de todo este proceso. Aquí tenemos un aprendizaje en manos de Ana que nos ha venido conectando con un proyecto bien importante y bien interesante gracias a partir de toda una serie de datos que se han venido recogiendo año tras año desde el Instituto Karolinska y que ella ha venido acompañando un proceso de Hans Rosling. Ella es la creadora también o co-creadora, coescritora de un libro que se llama The Factfulness o el buen hábito de basarnos en los datos, escrito por Hans y por ella, que le ha permitido a ella precisamente poner en marcha un proyecto como este. Este es el landing page de su gran proyecto y es un proyecto que nos permite hoy casi que adentrarnos en cualquier familia que haya permitido que la visitemos desde este portal. Hay más de 400 familias en todo el mundo ya subidas a la plataforma. Es una creación colectiva que permite agrupar a las personas y entender cómo viven cada una de estas familias organizadas por los ingresos familiares que tienen mes a mes. Esto ha llevado a que incluso un personaje como Bill Gates haga un reconocimiento de todo este proyecto y lo haya puesto como uno de sus temas importantes en su agenda. Miren esto. Anna Rosling at Gapminder has built a website I love called Dollar Street. It uses photos to create an engaging portrait of how people around the world live. The idea behind it is quite simple. Your address is the amount of money your household makes in dollars per month. Poor live at this end, richer live here. At each address, photographers have taken pictures of typical household items in 135 different categories, from toys to toothbrushes to toilets. Dollar Street lets you compare what their life is like. We compare two houses with similar addresses. It's amazing how you really can't tell what country they're in. One of these bedrooms belongs to the Xi family in China. The other one belongs to the Howard family in America. The other end of the street, it's also very similar. Here we see beds in Thailand and India with the poor houses down at 90 Dollar Street. They both have bed nets, they sleep on mats, very similar, despite the differences in locale, government, and culture. Toothbrushes, most of us may think, oh, doesn't everybody have that? Well, no, toothbrushes at 40 Dollar Street are just sticks, or as we see here in Myanmar, people just using their fingers. Now, up the street, then you get a toothbrush that's shared. Then, at the richer end of Dollar Street, everybody's got their own toothbrush. Doing things like using a pit latrine or brushing your teeth with a stick, that's not a cultural choice. That's a economic constraint. Anna Rosling's metaphor of a street reminds us people at the same income level, no matter where they live, tend to live similar lives. There are 7 billion people on the planet. When you ask people, where do you fall on Dollar Street, almost everyone puts themselves here in the middle. But in reality, for almost everyone watching this video, most of the people you know, you actually live up here. Getting across this understanding of different income levels, I've never seen it done well until Dollar Street. You can learn a lot by browsing around. I hope all of you will check it out. Tienen la dirección para que visiten el sitio dollarstreet.org y aquí ya vamos haciendo un ejercicio final de reflexión sobre todo este proceso y es cada uno de estos principios, desde el ampliar la visión de centrado en el usuario, reimaginar la viabilidad, el diseño para la evolución y al final esa fortaleza en la narrativa nos están permitiendo comprobar un poquito la tesis de plantear un nuevo modelo de vida para esos nomads que resignifican la labor del éxito más allá de los réditos económicos que son importantes porque son los que hacen sustentables o sostenibles los proyectos, pero que empiezan a entender que ese bienestar irradiado al transformar los datos en anticipación
se podría convertir como en el nuevo argumento a la hora de entender que todo lo que hago debe anclarse en unas lógicas de entender hacia dónde voy. Miren, simplemente para hacer un cierre importante aquí al final, y es, desde el año pasado, estas son pues, las competencias que reconoce en el reporte de Future of Jobs Report del Banco Mundial. Nos permite incluso entender que la tendencia hacia el 2022 mantiene ese pensamiento analítico y la innovación en un primer lugar, y empiezan a hacer bien importante la creatividad, la originalidad y la iniciativa como skills que son reconocidos por las compañías, por los proyectos, por la misma lógica en la cual nos movemos los seres humanos, y que incluso algunos que van a declinar bastante para el año 2022, que son los que tenemos al lado derecho, el management de personas, por ejemplo, la administración de personal, empieza a ser algo que empieza a crecer dentro de todo este proceso. Aquí con cada una de estas instancias podríamos empezar a plantear una serie de preguntas interesantes a partir de lo que implica todo esto. ¿Será que todo esto va a ser un ejercicio de reemplazar todas estas instancias a partir de máquinas o hacia procesos más inmediatos, menos pasados por el corazón y por el estómago y más pasados por una razón importante alrededor del proceso? Miren que las instancias de control, de seguridad, de coordinación de tiempo, son instancias que empiezan a declinar hacia el 2022 como modelos de pensamiento en los cuales yo podría especializarme. Y miren que lo que conocemos a hoy como un ejercicio de competencias blandas son las que realmente se empiezan a convertir en las grandes competencias duras alrededor de todos estos procesos. Vamos a reflexionar aquí al final en esta flechita que con seguridad la hemos visto recurrentemente por ahí en redes sociales, y es, en ese camino que hay entre innovación y disrupción, pues al principio estamos hablando de un ejercicio de hacer las mismas cosas un poco mejor en el escenario de la innovación. En la mitad tenemos un puente importante y es hacer nuevas cosas, pero miren que al final el gran reto es hacer cosas que hagan obsoletas a las viejas cosas para poder hablar dentro de un ejercicio de gran cambio de paradigma, y por eso ahí el rol del nomad o de ese nómada del conocimiento se convierte en absolutamente representativo para ser capaces de conectar hacia un proceso evolutivo importante a partir de esta gran revolución industrial que estamos entendiendo, donde incluso empezamos a entenderla y ya empezamos a hablar de que ya visualizamos la quinta, ¿cierto? Que es esa singularidad, pero eso sería otro tema del cual nos ocuparíamos después. Les agradezco a todos un montón y realmente vamos a dar un poco de paso o un paso importante hacia el ejercicio de las preguntas, que veo que aquí ya hay varias puestas dentro del proceso. Vamos a arrancar. Espérame que yo por aquí. Bueno, aquí vamos a ver. Voy a empezar aquí a leer una primera pregunta, y es ¿cómo la función ambidextra ha funcionado en una empresa y cómo el proceso de trabajo desde cualquier lado del mundo ha impactado en la economía como una nueva propuesta de negocio sin estar en una oficina? Yo creo que los retos que se plantea precisamente desde el escenario, no tener oficinas, grandes compañías como un IBM, por ejemplo, lo han comprobado, incluso han revertido incluso grandes decisiones que han tenido, y es, se volcaron rápidamente, fueron de los primeros que ensayaron este proceso de hacer unas lógicas como de teletrabajo, por así decirlo, y vieron que no les funcionó, porque quizá gran parte de la magia de todo este proceso es precisamente la colisión de saberes y la colisión de estos seres humanos estando en un mismo espacio, teniendo espacios de co-creación, de relacionamiento, y quizá para algunas compañías sea más fácil que para otras. Yo no me atrevería a decir lo recomiendo o no lo recomiendo, sino que realmente son lógicas que han funcionado. ¿Qué funciona hoy? Que la gran mayoría de las compañías que tienen modelos ambidextros corriendo dentro de sus culturas organizacionales empiezan realmente a encontrar resultados distintos y relevantes alrededor de lo que van haciendo dentro del proceso, porque clasifican rápidamente y lo que hacen es que formulan retos, empiezan a ocuparse de ellos, los tratan de resolver en el menor tiempo posible, y empiezan a comerse nuevos retos en la medida en la que ese no funcionó o se transformó en otro o se convirtió en algo core de negocio y se fue hacia un siguiente nivel. Por aquí hay otra que dice, cuando estos cambios de aprendizaje nómada tecnológicos han aportado en la educación.
Realmente es el gran foco y la gran reflexión que tenemos en este webinar y en los que se vienen de aquí en adelante, y es cuando hablamos de un aprendizaje invisible, nos adentramos realmente en una necesidad de entender muy bien ese aprendizaje que no somos tan conscientes que lo tenemos, cómo vamos a ser capaces de gestionarlo y sacarlo a un primer nivel, porque a veces el aprendizaje nómada o lo que hay aquí detrás de un comportamiento de un nómada o de estas personas que estamos analizando un poquito como los seres que hacen efervecer todo este ejercicio de conexión entre tecnología y aprendizaje, ahí es donde va a ser supremamente importante, y uno de los grandes roles que se plantea aquí es el rol del docente. Para los que somos docentes se convierte en un gran reto aplicar todas estas lógicas, porque casi que es plantear de qué manera le doy el salto hacia los nuevos modelos de aprendizaje cuando ya todas las personas vienen con una configuración por naturaleza de este nivel y no la tengo que enseñar, sino que la tengo que entender y la tengo que encauzar. Ahí es donde estaría como el gran reto de todo este proceso. Aquí viene otra pregunta, y es ¿por qué la intoxicación o la infoxicación, me imagino que debe ser, ha sido un reto enorme para el cambio de pensamiento dentro de los parámetros del nuevo código de lectura, dentro del nuevo ambiente como las personas nómadas en un ambiente moderno? Hay un reto que se propone desde la reflexión de la infoxicación, y es que tenemos que convertirnos en grandes curadores de contenido. Yo creo que eso es lo que termina siendo un perfil nómada, una persona que entiende lo que sirve y lo que no sirve, que es capaz de contrastar fuentes, que es capaz de entender y de priorizar las fuentes de las que bebe y enriquece su labor y su conexión con otras fuentes de información. Y aquí va a ser supremamente importante convertirnos en eso, en seres que hacemos ese reconocimiento de las fuentes que son importantes, de las cuales voy a beber y de las cuales voy a seguir llevando estas lógicas hacia un siguiente nivel. Por aquí nos dicen también, Sandra Peña, al hablar de captura inteligente de datos, ¿se está hablando de modelos de Big Data? Posiblemente, sí, pues realmente no me gustan anclarlos de entrada a procesos de Big Data, porque normalmente un proceso de Big Data es algo muy grande, y cuando hablamos de captura inteligente de datos, no necesariamente tendría que anclarme en un ejercicio de ese nivel. Podría hablar de una captura inteligente de datos y hablar de proyectos de Small Data. Además, el concepto existe también y podemos trabajarlo en una línea inteligente alrededor del tema. Lo importante es que esa captura inteligente de datos me permita tomar decisiones y anclar esas decisiones a hacer decisiones tomadas basadas en datos, que al final de cuentas es lo más importante. ¿Qué tanto se asume el modelo de capacidades humanas de Martha Nussbaum? Pues aquí esto es otro escenario que se nos abre un montón. Algo que reconozco dentro del ejercicio de Marta es que ha venido priorizando también un poquito esa relación humano-mascota, ¿cierto? Como esos otros seres humanos, esos otros seres que piensan y que se insertan también dentro de todo este proceso, que son un poco como las nuevas configuraciones de la familia. Ahorita estamos viviendo que hay nuevas familias que se instalan en unos procesos en los que las familias monoparentales o unipersonales, donde incluso soy yo y mi mascota, y empiezo a generar un ejercicio de creación a partir de todo este proceso también, y eso podría también catalogarse como un ejercicio de necesidad humana, no tener que reproducirme, podría ser una nueva necesidad humana a partir también de algo apocalíptico que haya leído dentro de la sociedad, o simplemente como algo que desde adentro me dice que no tengo que entrar dentro de todo ese proceso. Podríamos incluirlo dentro del proceso, y claramente Marta nos abre también un espectro importante alrededor de hacia dónde nos vamos a mover como seres humanos, y es claramente un panorama y un paradigma a tener en cuenta dentro de todo este proceso. Por aquí nos dicen, por favor, ampliar la idea de los largos plazos que mencionaste en relación con las propuestas de Google. Aquí hay algo, y es que anteriormente les había mencionado que hoy un largo plazo son 2 años, y Google precisamente en este video que vimos es un video que tiene cerca de 2 semanas después de haber sido lanzados sus nuevos productos, y categóricamente plantean que en 2 años van a eliminar completamente los materiales no reciclables, ¿cierto? O que van a construir todos sus productos desde el punto de vista de hardware a partir de materiales reciclables. Y eso lo que planteaba es que esto para Google se convierte en un largo plazo, y tú dices es que 2022 está a la vuelta de la esquina, y en ese sentido los largos plazos empiezan a ser como de ese tamaño, de entender que yo ya no puedo hablar de décadas o de 5 años, sino que tengo que tener unas victorias tempranas alrededor de todo este proceso,
Y quizá, incluso lo planteaba como una pregunta, quizá esto podría ser un largo plazo para Google dentro del proceso. Y ahí es bien importante. ¿Qué bibliografía me puede sugerir para profundizar este tema? Pues yo creo que el timeline que planteábamos al principio es supremamente relevante. Hay una bibliografía de la cual podemos partir, incluso para darnos cuenta que el concepto no es un concepto tan joven y que precisamente nos vamos llegando al mismo a partir de conectar un montón de aprendizajes en el tiempo importantes. Para arrancar, sugeriría que pues, al menos todos los que están haciendo parte de este webinar se leyeran el aprendizaje invisible porque caracteriza muy bien precisamente todo el pensamiento que está detrás de todo este proceso y nos ayuda mucho a entenderlo porque ahí es donde están todas las grandes características de este proceso. ¿Cómo crees que podemos las universidades contribuir a visibilizar el pensamiento en los procesos formativos de la innovación social sostenible? Una gran pregunta que podría tardar un montón, pero voy a tratar de sincronizar un poquito la respuesta y es precisamente eso, o sea, hacer evidente el aprendizaje invisible creo que es una gran tarea incluso desde las aulas y desde los espacios de formación y es darle un reconocimiento a ese aprendizaje invisible basado en la intuición, basado en el ADN que tengo como ser humano, de la carga cultural de la que vengo y en la que conecto con otros seres humanos. Y yo diría que un ejercicio que están en deuda las universidades desde hace rato es de cada vez colisionar más la interdisciplinariedad. Eso se convierte en una forma de desatar un aprendizaje invisible cada vez más sugestivo y más retador, porque en la medida en la que empezamos a conectar distintas formas de ver el mundo, es que este aprendizaje empieza a ser cada vez más categórico y bien importante. ¿Qué tan creativo se es cuando el soporte tecnológico nos hace ser dependientes del desarrollo y terminamos siendo simplemente usuarios de los proveedores que están en la vanguardia? Esto es una pregunta que creería que es dejarla allí como tal porque no tendría una única respuesta, plantearía una mejor pregunta a partir de esta y es cómo sobre todo esto que acabamos de ver podríamos, digamos, hacer una apuesta a cambiar todos los rumbos y las lógicas en las que el universo. Yo creo que hoy tenemos en todas nuestras manos y gracias a la democratización del conocimiento, la democratización de la tecnología y el acceso a un montón de posibilidades, ser parte del cambio y convertirnos en unos actores de cambio que a partir de todas estas lógicas a las que tenemos acceso, empezar a hacer la diferencia frente a lo que hacemos. Podría ser un camino importante. Con respecto al tema de la infoxicación, ¿qué recomendaciones nos darías a las personas que trabajamos en sistemas de bibliotecas universitarias para incentivar la lectura crítica? Yo creería que incluso hoy la gran mayoría de la lectura es crítica, digamos que no crítica como nos la imaginaríamos, pero un comentario en Facebook se convierte en una lectura crítica si lo fuéramos a poner en la reflexión clara del tema. Lo que pasa es que es una lectura crítica quizá a veces muy salida desde el estómago, que es una lectura que puede tener un nivel de criticidad importante, pero que está muy llena de comentarios emocionales. Pero si fuéramos a tratar de profundizar en un ejercicio de lectura crítica, uno de los temas importantes es volver a darle calidad a las discusiones que tenemos en los escenarios sociales, fomentar el hecho de que por ejemplo, los escenarios de autorregulación, en los comentarios en redes, en los ejercicios en los que participamos, cada vez sean más respetuosos y nos vayamos yendo hacia un ejercicio de autorregulación, porque ahí es donde va a emerger un ejercicio juicioso de entender hacia dónde nos movemos y cada vez aquellos que a veces nos sentimos infoxicados, porque yo creo que nos pasa a todos todo el tiempo, de qué caminos abordar el conocimiento y de qué manera movernos dentro del proceso. Por aquí se dice, ¿podrías facilitar la presentación? Claro que sí. Nos puedes enviar la presentación. Bueno, ¿cuáles son los conocimientos básicos de un nómada que piensa a futuro? Yo creo que de entrada podríamos hablar y es ese nómada que piensa a futuro es aquel que no para de investigar, no para de leer, no para de entender lo que está pasando. Recuerden lo que hablábamos ahorita, cada vez que empezamos como a leer algo, no terminamos de entenderlo y ya viene algo completamente nuevo. Yo creo que parte del ejercicio no es jugarle tampoco a la novedad, sino jugar a entender o estar en el juego de estar entendiendo cómo van evolucionando los conceptos y cómo van evolucionando las posibilidades para movernos en unas instancias relevantes alrededor del proceso. ¿Se aumentará la brecha digital? Una gran pregunta
que la quiero dejar ahí planteada. Creo que es una pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Se aumentará esa brecha digital? No creo que tenga la verdad revelada alrededor del tema, por eso me abstengo de responderla. Es una gran pregunta. ¿Cómo poder transformar si la creatividad? Por ejemplo, en los programas académicos de créditos, 4 o 5 años, ya son los tiempos que un usuario estudiante quiere o necesita. Claramente esos ya no son los tiempos. Hace rato que vivimos un modelo evolutivo en términos de acceso al conocimiento, donde cada vez vamos a ver que 4 años para un pregrado y 5 son impensables. Esto básicamente responde a un ejercicio de cambio de modelo de negocio. Las universidades hoy no pueden entender que sigan ingresando personas a modelos tan largos de aprendizaje y que tardes tanto en insertarte laboralmente, porque cada vez voy a querer, digamos, comerme el mundo más rápido. Y si hablábamos ahorita que 2 años es un largo plazo, pues me imagino lo que podemos pensar a partir de 5 años. Yo soy un convencido de que cada vez tenemos que evolucionar más en eso y que es un modelo que tiene que cambiar en el corto plazo. ¿Cuáles serían los conocimientos básicos de un nomad pensando futuro? Ya lo respondimos. La tecnología nos hará más incluyentes, posiblemente, o incluso más excluyentes también. Eso podría ser un gran contraste ahí, algunas más que otras. Hay una reflexión importante. Por eso creo que formular mejores preguntas cada vez para estos temas va a ser relevante. Programas actuales que tienen fecha de vencimiento, pero aún se siguen ofreciendo, lo que acabamos de hablar. ¿Cómo transformar? Bueno, ¿cómo se puede evaluar el trabajo de un nómada? Yo creo que el trabajo de un nómada es qué tanto cambio hace, qué tanto valor agrega a una comunidad o una sociedad en la que participa y en la que con la que conecta y empieza a generar interacciones. Porque hoy el único resultado no podría ser mejores ventas o acceder a una beca, este tipo de cosas. Creo que el resultado de un nómada es qué tanta lectura hace de problemas locales con una mirada global, involucrando a las comunidades y convirtiéndose en un actor de cambio que resignifica el valor del éxito y lo pone más allá de los réditos económicos. Ese realmente debería ser como los indicadores que muevan a la evaluación de un nomad en medio de todo este escenario de pensar y de conectarnos con una nueva forma de aprender y con una nueva forma de prepararnos para el futuro, en la medida en la que emerge, como lo vimos ahí todo el tiempo. Bueno, creo que ahí rápidamente logré responder todas estas preguntas. Creo que podemos ir cerrando. De entrada les agradezco muchísimo. Voy a volver a poner aquí en pantalla grande bueno, vamos a hacer por allí una despedida, pero por aquí les puedo decir que me pueden contactar en redes. Todas mis redes son @YanCamilo. Por ahí podemos entrar en un ejercicio de conversación todo el tiempo y por ahí nos podemos poner en contacto para el envío de la presentación colgada aquí con este webinar. Bueno, de esta forma damos por terminado este webinar. Desde parte del Laboratorio para la Innovación Educativa en la Educación Superior y el Ministerio de Educación les damos las gracias por haber participado y de igual forma a Giancarlo por haber aportado con su conocimiento a esta sesión. Les recordamos y queremos invitarlos al próximo webinar que va a ser sobre capacidades digitales en lo que todos vemos pero no sabemos, pero no hacemos, perdón. Muchas gracias, que estén muy bien.